Buenos días, queridos hermanos. Feliz Santo Sábado. Estamos realmente alegres de compartir otro sábado con ustedes. A continuación, vamos a ver un testimonio con Marilú Luján, la cual está ahora en Guambía. Y en la programación, aquí en el estudio, nos acompañará Micaela Florentín con himnos de alabanza a nuestro Redentor y Luis Rivero, el cual tendrá el tema. Esperamos que esta programación sea de total bendición para cada uno de ustedes. Soy Marilú Luján. Junto a mi esposo José Antonio Mendoza, estamos en la comunidad de Guambía, que pertenece al Cauca de Colombia. Allí, por la gracia del Señor, hemos estado trabajando durante 3 meses y medio con esta población, en donde cada día vemos los maravillosos resultados de esta obra, la cual la hemos desempeñado a través del servicio a los enfermos, en los trabajos agrícolas y también en la parte de la música, en el desarrollo musical de los niños y de los jóvenes en esa comunidad. Todo este movimiento, junto con oración y con el estudio de la palabra, ha hecho posible que en Guambía se estén viendo resultados maravillosos. Para esto, les quiero compartir lo que Dios está haciendo allí, y es que ahora han aperturado esta comunidad las puertas para que allí pueda establecerse una casa sanatorio. Y estamos muy contentos porque providencialmente Dios ha tocado el corazón de estos nuestros hermanos guambianos para que esto se dé, siendo que no permite en esta comunidad muy fácilmente el desarrollo de otras etnias o de otras personas que no conforman esta comunidad. Y gracias a Dios, pues nos ha permitido ahora formar parte de ellos a través de una casa de salud. Y bueno, como vamos a dar inicio a este proyecto, pues gracias a Dios ya tenemos el lugar, una casa que una hermana indígena pues ha querido ofrecer para este trabajo. Pero esta casa necesita ser suplida, llenada con todas las cosas que requiere una casa de salud. Y por eso en este momento aprovecho este medio para que podamos todos juntos, sumados, hacer este sueño una realidad. Que no solamente es un proyecto que ha venido producto del trabajo que se ha hecho, sino que también es uno de los deseos y anhelos más grandes de un guambiano que por largos años ha creído en Dios, que es nuestro hermano Javier. Él ha deseado que allí en esa comunidad pueda operar una casa sanatorio. Así que bueno, todo esto está siendo grandemente avanzado por la providencia de Dios, y hoy pues queremos hacerte la invitación para que puedas ayudarnos a hacer este sueño una realidad lo más pronto posible. Para ello vamos a necesitar implementos que nos favorezcan al tratamiento con los enfermos, camillas, saunas, poncheras, cobijas, ollas. Imagínate tú todo lo que pueda necesitar una casa. Dios nos la ha entregado vacía, pero también sé que te ha de usar a ti para que pueda ser llena y que no le falte nada. Gracias, porque sé que Dios está en tu corazón y Él moverá tus brazos, tus manos, para que así te puedas sumar a este hermoso proyecto de vida, que la cosecha se verá
en la eternidad. Mejores manos estarán. Todas mis penas las pongo a tus pies y en mejores manos estarán. En tus manos divinas tienes el porvenir. Cada día señalas lo mejor para mí y por eso mis dudas y mis penas me afan en mejores manos estarán. Toda mi vida y mi voluntad en mejores manos estarán. En mejores manos estarán. En mejores manos ellos estarán. Feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto, después de tanta contingencia, después de tantos problemas, volver a estar aquí con ustedes. Gracias por su paciencia, gracias por seguirnos y gracias porque pueden estar y quieren estar con nosotros este sábado reunidos. Hemos pasado muchas adversidades y estas adversidades nos han demostrado cuánto nos quieren ustedes, pero también cuán confiados debemos estar, sabiendo que esta es la obra del Señor y que a pesar de todos los ataques que podamos recibir, Él siempre nos guarda. Me gustaría que tuviéramos una oración después de este saludo y así comenzar con lo que será el tema divino, el tema de este culto. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de estar reunidos otra vez, Señor, en familia. Gracias por guardarnos durante esos impases que tuvimos, Señor. Gracias por proteger la mayoría de nuestros equipos en medio de la tormenta. Y gracias, Señor, porque aquello que fue permitido, sabemos que fue permitido, Señor, para nuestro bien. Somos conscientes del conflicto en el que estamos, pero también somos conscientes de que tu mano poderosa, Señor, puede liberarnos de cualquier cosa. Quiero pedirte, Señor, que dirijas las palabras que este siervo va a trazar, que su mente, Señor, que mi mente, que mis labios, Señor, que todo pueda estar en sintonía con tu voluntad. Que pueda esconderme detrás de Jesús y que Jesús sea el que se presente en esta mañana.
Justo en su nombre te lo pedimos todo. Amén. Quiero que iniciemos con un cuadro imaginativo. Vamos a imaginarnos la siguiente escena. Un niño está en su casa, vamos a ponerle a este niño como nombre Pedro, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de niños traviesos el nombre es Pedro o Luis, pero yo me llamo Luis, así que vamos a llamarle a este niño Pedro. Y Pedro tiene 12 años, así que tiene conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, es consciente del amor que ha recibido durante tantos años de su madre, quien lo ha cuidado, y de su padre, quien proveen todo para él, quien lo protegen, quien lo consienten, le dan su afecto, le dan su cariño. Pedro es un niño que tiene conciencia de todo. Y también es consciente de que su madre tiene normas en su casa, su madre y su padre tienen normas en su casa. Y una de estas normas es, no puede jugar con la pelota en la sala. Yo tenía esta norma en mi casa, no podíamos jugar con la pelota en la sala. No siempre la guardábamos. Y así como nosotros, Pedro tampoco era muy fiel a guardar estas normas. Así que un día su mamá sale de la casa, va a la tienda, no había más nadie, va a estar más o menos una media hora en la tienda, y Pedro se queda solo en la casa. Y Pedro está sentado así en la sala, y a la esquina ve que está el balón, que está la pelota. Y Pedro recuerda la norma, no puede jugar pelota en la sala. Pero Pedro ve el balón y el balón parece que lo está llamando, que le está insistiendo, que le está diciendo, ver, no es tan malo. Y Pedro se acerca y comienza a tantear el balón, lo pisa, lo echa hacia adelante, lo echa hacia atrás y poco a poco comienza a sumergirse en la transgresión de esa norma que su madre había impuesto. Al rato, Pedro no se había dado cuenta, pero ya estaba alzando el balón una y otra vez, así con la pierna. Estaba haciendo, como dicen, paticas. El balón lo estaba colocando sobre su pierna y le daba y le daba y le daba, y su mente comenzó a desarrollar una de esas escenas imaginarias que nosotros de niños nos entretienen. Entonces él comenzó a imaginar que estaba en un campo de fútbol, que era la final del mundial, y que él llevaba el balón, minuto 93, iba 1-1, y de repente alguien le pasa el balón a Pedro, y Pedro agarra el balón y lo patea y se acabó el sueño imaginativo de Pedro. La mamá le había dicho por qué él no podía jugar con el balón en la sala, y la mamá le había dicho, Pedro, no es porque yo quiero ponerte esa ley así, es porque corres el riesgo de dañar algo de la casa, de partir algo. Y efectivamente Pedro en aquella ocasión, mientras estaba delirando que estaba en un partido de fútbol, pateó el balón y el balón le dio al televisor, pantalla plana que su papá tenía en la sala, y ¿qué creen? El televisor se cayó. Y ahí estaba Pedro, con el televisor en la sala partido. Y el balón también por allá tirado, y él con la angustia de qué va a pasar ahora. En la mente de Pedro había muchos escenarios. Y él comenzó a pensar un montón de cosas. A ver, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Qué fue el perro? No, pero es que nosotros no tenemos perro. Que vino un ladrón, pero bueno, el ladrón no se llevó nada, solo rompió el televisor. Que hubo un ventarrón y el televisor, y Pedro comienza a desarrollar una serie de excusas. Y después comienza a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Entonces puedo agarrar el televisor y lo voy a volver a poner ahí donde está, y cuando levanta la pantalla está partida. ¿Y cómo se le cambia la pantalla a este televisor? Y comienza Pedro a ver cómo se zafa de ese tremendo problema. Y mientras Pedro está pensando en eso, escucha el carro de su mamá llegar. ¿Cómo creen ustedes que Pedro estaba? Yo les voy a hacer esta pregunta y quiero que contesten ahí en el chat, y también a los que estamos aquí en el estudio. ¿Qué creen ustedes que Pedro hizo cuando escuchó a su madre llegar? ¿Cómo creen ustedes que Pedro reaccionó? ¿Ustedes creen que él se sentó allí en el sofá de la sala y estaba esperando que su madre viniera y él explicarle lo que había ocurrido con el televisor? ¿Ustedes creen que él se paró ahí al lado del televisor esperando que su madre llegara para decirle, madre, yo me equivoqué, hice lo que no tenía que hacer? ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción de Pedro? A ver, sus niños, o ustedes cuando niños, ¿cómo hubieran reaccionado a ese episodio? A ver, Cristín, que está aquí en el estudio, ¿cómo hubieras reaccionado a ese episodio? Cristín, ¿qué hubieras hecho? ¿No sabes? Mira que tu mamá te está viendo probablemente, ¿no?
la mayoría de los niños hubiera hecho, menos Cristín, que es una niña de muy buenos principios y valores, hubiera escapado de la escena del crimen. Se hubiera ido para el cuarto, se hubiera metido debajo de la cama, hubiera querido desaparecer de allí. Lo último que Pedro quería era encontrarse con su madre. Lo último que tú quieres cuando transgredes una norma es encontrarte con aquel que ha establecido la norma y que por ende tiene que hacerla cumplir. Lo último que Pedro quería era que su madre lo encontrara. Y así que lo más seguro que Pedro, el protagonista de esta historia imaginaria que les estamos contando, lo más seguro que Pedro hizo fue que se fue a su cuarto, se encerró bajo llave, salió a la casa del vecino, corrió a otro lugar, cualquier otra cosa para no encontrarse con su mamá. Ahora, ¿por qué les cuento? ¿Por qué introducimos el tema de esta manera? Yo voy a resumirlo porque quiero ser un poco más concreto en mis temas, así que he escrito algunas conclusiones para que podamos llegar a los puntos y podamos trazarlos. Muy probablemente todos acordemos que Pedro se irá a esconder. Tiene vergüenza y tiene miedo. Quizá negará lo que pasó, inventará una excusa, le echará la culpa al perro, algo hará. Se alejará de la escena del crimen tanto que sea posible. En su mente quisiera salir de allí corriendo, escaparse de la casa. Así como nosotros decimos, que la tierra me trague y que me vomite en otro lugar. No tener que enfrentar a su madre, esconderse y huir. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Qué es lo que produce que Pedro, que tú, que yo, que cualquier niño, que cualquier ser humano actuemos de esa manera? ¿Qué es lo que detona esas acciones? Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a Génesis 3. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Historia conocida. No estamos hablando cosas nuevas. Esto es algo que nosotros hemos escuchado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos una historia similar a la de Pedro. Dios da a sus hijos una orden y les explica las consecuencias naturales de esa orden. Quiero que hablemos un poco de esto. Satanás dice que la ley de Dios es arbitraria. ¿Qué es algo arbitrario? Es algo que no tiene una justificación lógica. Es simplemente porque sí. Es decir, Satanás dice que Dios ha escrito esta ley, que Dios dice honra a tu padre y a tu madre porque sí, pero que realmente eso no es necesario. Satanás dice que no todos los puntos de la ley son necesarios, que hay muchos puntos que son arbitrarios. Eso fue lo que le dijo a los ángeles en el cielo. Ustedes no necesitan ley, la ley es arbitraria. Ese es el argumento que Satanás expone. Nosotros le hemos hecho caso a Satanás en muchas de estas ocasiones. Nosotros también pensamos que la ley es arbitraria. Y a veces lo que nosotros deducimos es que al ser la ley arbitraria, las consecuencias de la transgresión de esa ley es también arbitraria. Por ejemplo, Pedro podría deducir, ¿pero por qué mi madre no me ha permitido jugar en la sala? Es una norma arbitraria, pero realmente esa norma procede de una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Romper algo. Entonces la madre primero ve la consecuencia del acto y dice, si él hace esto, habrá esta consecuencia, por ende, ayudémoslo para que él no haga eso. Entonces la ley lo que nos evita es la consecuencia del acto. Si yo transgredo la ley, por ende me expongo a la consecuencia del acto. Lo que trataba de impedir esta norma de no jugar con el balón en la sala era que no se rompiera nada. Si se rompe algo no es por culpa de la ley, es por culpa de que yo transgredí aquella barrera que me impedía esa consecuencia. Y eso es un punto principal y es algo que nosotros debemos entender. Dios da a sus hijos una orden y les explica las consecuencias naturales de esa orden. No es una orden arbitraria, es decir, solo porque sí, tiene un sustento.
Pero los hijos de Dios deciden desobedecer y al hacerlo se enfrentan a un escenario nuevo. Estamos hablando de Adán y de Eva. Dios les da una orden, les dice, miren, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que de él coman van a morir. No es porque Dios arbitrariamente decide que así debe ser, es porque al ellos desobedecer se apartan de aquel que es la vida. Se imposibilitan para seguir comiendo y disfrutando de aquello que les da vida perpetua. El Señor les dice, si ustedes comen de este árbol, ustedes van a salir de una situación donde pueden vivir eternamente y cuando tú no vives eternamente, tú mueres. Es decir, la muerte es la consecuencia natural de desobedecer este principio. Pero el hombre desobedece. El hombre transgrede la ley. Ellos, nosotros, todos, nosotros violamos aquellas cosas que fueron instituidas para cuidarnos. Yo siempre les digo a los chicos, y es algo que yo me repito constantemente, la ley no es una camisa de fuerza, es un abrazo. La mayoría de nosotros como jóvenes, como adventistas, vemos la ley como una camisa de fuerza, una serie de cosas que están instituidas para impedirnos, para que no avancemos. Nosotros le hemos creído ese argumento a Satanás de, no, es que Dios te ha instituido esa ley porque sabe que el día que la rompa seréis realmente felices. Porque eso fue lo que Satanás le quiso decir a Eva. Y nosotros le hemos creído eso a Satanás. Incluso dentro de la iglesia, la base del legalismo es este. La base del legalismo es que si no cumplimos la ley, no seremos felices. Pero como ellos lo plantean, como se plantea el legalismo, es que es la ley por sí sola, que sigue siendo arbitraria. El legalismo plantea una ley que es arbitraria. No es una ley que guarda la felicidad del hombre, que es todo lo contrario. Muy bien, sigamos avanzando. Vamos al versículo 10 y 11 de Génesis 3. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieras? Pero fíjense el versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que produce esa actitud en nosotros que después de pecar querramos huir? ¿Qué es lo que ocasiona que cuando estamos en una situación de pecado, lo último que queremos es ir a aquel que puede sacarnos de esa situación de pecado? ¿Qué es lo que nos ocasiona que cuando nosotros pecamos, huyamos de Dios, nos escondamos de Dios? Y ustedes se fijarán que es algo tan natural, es algo que un niño hace sin entender que está transgrediendo la ley. Es algo que nosotros hacemos constantemente con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando pecamos nuestra reacción más natural, nuestra reacción más automática es escapar de Dios, alejarnos de Dios? ¿Por qué alejarnos de aquel que es el único que puede ayudarnos? ¿Por qué alejarnos de aquel que es el único que puede sacarnos de allí? ¿Por qué alejarnos de aquel que puede sanarnos? No tiene lógica que cuando estés enfermo huyas del médico. ¿Tú te imaginas? Que estás enfermo, tienes gripe, tienes un problema pulmonar, tienes un problema estomacal y ves a un médico y tú sabes que el médico puede ayudarte y te cruzas de calle para no encontrarte con el médico. Si hacemos eso es porque no queremos estar sanos. Al final anhelamos estar enfermos. O vemos al médico como un enemigo. Y esto me pasa muy a menudo. Yo recuerdo las primeras veces que fuimos a Guambía, estas comunidades indígenas tienen una situación en particular. No se llevan muy bien con la palabra medicina. Porque en la mayoría de los casos, quienes han ido a implementar programas de medicina desde el gobierno, desde los hospitales, o son personas que no están capacitadas y que los mandan a esos lugares porque por alguna situación política que no vamos a entrar en este momento, o simplemente no los tratan con amor o quieren imponerles las cosas. Y ellos tienen sus creencias, ellos creen en la medicina natural, creen en el poder de la naturaleza y de las plantas. Entonces estos médicos llegan a tratarlos mal y tal. Las primeras veces que nosotros fuimos a Guambía, recuerdo bien,
y le ofrecíamos a personas enfermas tratamientos, ayuda, medicinas, terapias. Las personas nos daban la espalda. No querían nada con esto. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona enferma se niegue a recibir la ayuda de aquellos que pueden sanarla? Y yo sé que no es porque ellos quieren seguir enfermos, es porque simplemente tienen una concepción errada de qué es lo que el médico hace y de quién es el médico. Muy bien. Ahora vamos a ver qué fue lo que ocurre, qué es lo que ocurre con Adán y con Eva, qué es lo que ocurre contigo y conmigo, que nos incita a escondernos de Dios en nuestra condición pecaminosa. Historia de la Redención, página 39, párrafo 1. Después de su transgresión, Adán imaginó al principio que experimentaba el surgimiento de una forma de vida nueva y más elevada. Pero pronto el pensamiento de su transgresión lo llenó de terror. La primera vez que Adán experimentó terror, cuando fue consciente de que había pecado. El aire que había sido agradable y de temperatura uniforme parecía querer congelarlos ahora. La pareja culpable experimentaba un sentimiento de pecado. Sentían temor por el futuro, una impresión de necesidad y desnudez en el alma. El dulce amor y la paz y ese feliz arrobado contentamiento parecieron haberse desaparecido. Y en su lugar los sobrecogió una sensación de necesidad que nunca habían experimentado antes. Entonces, por primera vez prestaron atención a lo externo. Nunca habían estado vestidos, sino que los había envuelto una luz como a los ángeles celestiales. Esa luz que los rodeaba había desaparecido. Para aliviar esa sensación de necesidad y desnudez que experimentaban, trataron de buscar algo que les cubriera el cuerpo. Pues, ¿cómo podrían comparecer desnudos ante Dios y los ángeles? Su crimen apareció entonces delante de ellos en su verdadera dimensión. Su transgresión del expreso mandamiento de Dios asumió un carácter más definido. Este es el caso de la feliz pareja. Ellos habían recibido todo el amor de Dios. Habían recibido todas las confirmaciones de su Padre, aquel que había provisto todo lo que ellos necesitaban. Habían recibido la visita de los ángeles, quienes les advirtieron sobre Satanás. Habían recibido de boca del Altísimo las instrucciones sobre cuál era la única condición de su felicidad, no comer de ese árbol. Habían recibido 1000 bendiciones y solo una prueba. Y ellos decidieron pecar. Y cuando fueron conscientes de esa condición pecaminosa, su cuerpo reacciona, su mente reacciona como tú y yo cuando pecamos. No queremos saber nada de Dios. No queremos que Dios intervenga. No queremos encontrarnos con nuestro médico. Queremos nosotros mismos vestirnos. Queremos nosotros mismos sanarnos. Queremos nosotros mismos encontrarnos. Queremos encontrar el camino que perdimos por nuestra propia cuenta. Y queremos, por vergüenza y temor, darle la espalda al único que puede sacarnos de esa condición. Antes, la paz, la tranquilidad de Adán y de Eva reposaban en saber que el Padre estaba con ellos. Como dijo Jesús en Juan, y está registrado en Juan, quien me envió está conmigo. No me abandona mi Padre porque yo hago lo que a Él le agrada. Así estaba Adán y Eva. Estaban tranquilos, porque como dice el Salmo 91, estaban al abrigo del Altísimo, estaban bajo la sombra del Omnipotente. Nada los tocaba, nada los hería, no sentían frío, no sentían pena, estaban cubiertos con la gloria que les recordaba que Jesús estaba pendiente de ellos. Pero cuando pecaron, cuando transgredieron, comenzaron a sentir eso que Jesús en el Getsemaní sintió. Desesperanza, división con el Padre. Y cuando ellos comenzaron a dividirse del Padre, comenzaron a preocuparse, porque cuando ellos dejaron de confiar en Dios, cuando ellos comieron del fruto y dejaron de confiar en Dios, comenzaron a pensar que ellos tenían que suplir sus propias necesidades. Porque si aquel, quien es el único que suple tus necesidades, pierde tu confianza, tú entras en un gran problema mental. Comienzas tú a pensar, ¿qué va a ser del futuro?
¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Dónde voy a estar mañana? Y eso comenzó a experimentar Adán y Eva. Unas ansias, una necesidad de conocer cómo se va a resolver el futuro. ¿Saben cómo se llama eso? Suficiencia propia. Y Adán y Eva demostraron su suficiencia propia desde el minuto 1. Estamos desnudos, no vamos a Dios. ¿Cuán diferente hubiera sido todo si ellos hubieran ido a Dios en el minuto en el que se dieron cuenta que estaban pecando? Pero cuando ellos pecaron, lo que su mente natural quiso hacer, su mente ya dañada por el pecado quiso hacer fue: yo mismo resuelvo este problema. Antes, cualquier otra cosa lo hubieran resuelto pidiéndole al Señor. Pero ahora, quizá como tú y como yo pensamos: ¿cómo hago yo para hacer esto por mí mismo? ¿Cómo resuelvo yo este problema yo? Yo no quiero que alguien venga y me vista. Yo no quiero las vestiduras del Cordero. Yo quiero hacer mis propias vestiduras. Y me siento desnudo, tengo una necesidad, yo tengo que suplir esa necesidad porque Dios ya no se preocupa por mí. Yo tengo que resolver mis propias necesidades porque Dios ahora me odia, porque no guardé su ley, ahora Él me odia. Y no puedo esperar nada de Él porque Él me odia. Ese es el pensamiento que tenemos. Dios está decepcionado de mí, Dios está triste de mí, Dios me aborrece a mí. ¿Cómo voy a ir yo a pedirle algo a alguien que me aborrece? ¿Cómo voy yo a pedirle algo a alguien que me odia? ¿Cómo voy yo a pedirle algo a alguien a quien yo creo, de quien yo creo que no puedo obtener amor? ¿Cómo puedo ir yo a pedirle algo a alguien si yo pienso que ese alguien no se preocupa por mí? Y esto fue lo que pasó con Adán. Esto fue lo que pasó con Eva. Transgredieron y pensaron que esa transgresión hacía de ellos un objeto de odio para con Dios. La respuesta natural del hombre, mi resumen, la respuesta natural del hombre al pecado es esconderse, tratar de huir de la presencia de Dios, esquivar a Dios, darle la espalda y tratar de resolver por él mismo lo que su pecado ocasionó. ¿Peco? Bueno, hago una buena obra para cubrir ese pecado. ¿Peco? Bueno, voy a diezmar para cubrir ese pecado. ¿Pequé? Bueno, reprendo el pecado del otro para poder cubrir mi propio pecado. Estamos llenos de delantales de higuera. ¿Ustedes creen que Pedro, el niñito de la historia del principio, no quiso resolver el problema por su propia cuenta? Levantar el televisor y ponerlo allí de nuevo como si nada hubiera pasado. A veces queremos tapar con un dedo la magnitud de nuestros pecados. Queremos cubrir nuestras inmundicias, pero no ser lavados de ella. Ahora, eso es lo que nos lleva a escondernos. Cuando pecamos, lo que nos lleva a escondernos es el miedo y es la vergüenza. ¿Y saben qué? El miedo y la vergüenza son de las herramientas principales de Satanás para que un alma no se reconcilie con su Salvador. Yo he experimentado esa sensación. Yo he sentido esa necesidad de darle la espalda a Dios después de pecar. Yo también he pecado una y otra vez en el mismo punto. Yo también he tropezado una y otra vez con la misma piedra. Y yo también he llegado a pensar: ¿para qué oro si más tarde voy a volver a pecar? ¿Para qué le pido perdón al Señor por algo que voy a seguir haciendo? Y voy a orar y digo: ¿pero para qué oro? No me dan ganas de orar. El pecado no nos lleva a querer buscar a Dios. Nos lleva a querer darle la espalda a Dios. No es tu pecado lo que te motiva a buscar a Dios, sino todos buscáramos a Dios. Es la misericordia de Dios en el pecado lo que te lleva a decir: aunque soy pecador, Cristo murió por nosotros. A veces nos quedamos en la fase del pecado. A veces nos quedamos en la fase de soy un pecador. A veces nos quedamos en el punto donde voy a volver a pecar. A veces nos quedamos en el punto, el Señor ya no puede hacer nada por mí. A veces nos quedamos en el punto, mi pecado es demasiado grande, pero no llegamos a ese punto donde decimos, Dios puede hacerme victorioso. Voy a Él. Si yo ya sé que yo no tengo nada contra lo cual yo pueda vencer el pecado, ¿por qué
digo y sigo repitiendo y sigo actuando como el pueblo de Israel. Sí, haremos todas estas cosas, como dijo el pueblo de Israel cuando les presentaron la ley. Sí, nosotros haremos todas estas cosas. No, nosotros no podemos. Necesitamos a Dios. Pero nunca lograremos la victoria, al menos que no corrijamos la percepción que tenemos de quién es Jesús. Porque si cuando yo peco, no busco la misericordia de Dios, sino que busco su juicio y dejo el juicio desprovisto de amor, para mí no habrá redención. Yo no les estoy hablando de algo que creo que a ustedes les puede servir. Yo les estoy hablando de lo que es mi experiencia. Quiero dejarte esta pregunta. ¿Es esto lo que sientes al ser consciente de tu pecado? ¿Miedo y vergüenza? ¿Por qué crees que estos son los sentimientos que acompañan tu pecado? No voy a responderte esta pregunta, porque yo tampoco lo tengo muy claro. Y porque creo que cada uno de nosotros puede conseguir una respuesta más sincera. ¿Es esto lo que sientes al ser consciente de tu pecado? ¿Miedo y vergüenza? ¿Por qué crees que estos son los sentimientos que acompañan tu pecado? Ahora vamos a volver con Adán y Eva. Luego de ser conscientes de pecado, naturalmente lo que el ser humano sin el Espíritu Santo experimenta es temor y vergüenza. Ese temor y esa vergüenza nos lleva a escondernos de Dios, a huir de Él, a tratar de cubrir nuestros pecados, a la justicia propia. Allí nos quedaríamos, en ese hueco escondidos. Muchos hay hoy en el mundo que siguen en ese hueco escondido. Es como una especie de cuarto de escape en el que nos metemos de vez en cuando o en el cual estamos metidos desde hace ya muchos años. Un cuarto oscuro donde Dios no me pueda ver. Un cuarto oscuro donde no pueda tener una conversación real con Dios. Un cuarto oscuro donde solo hay formalismo. Voy a la iglesia, canto los signos, oro grupal, oro antes de dormir mientras me quedo dormido, diezmo, pero un cuarto donde no hay luz. Porque es un cuarto donde la puerta está cerrada y el Espíritu Santo está tocando y está tocando y está tocando, pero no se la queremos abrir. Porque pensamos que al abrirla, quien va a entrar es un verdugo a cortarnos la cabeza. Porque muchas veces es esa nuestra apreciación de Dios. Pero yo veo algo más hermoso en esta historia. Génesis 3:9. Qué representación tan maravillosa la de Génesis 3:9. Qué lección para el pecador la de Génesis 3:9. La síntesis perfecta de quién es Dios. La síntesis perfecta de cómo es la relación de Dios con el pecador. La síntesis perfecta de lo que nosotros podemos esperar de aquel que puede salvarnos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La primera acción descrita en la Biblia, y eso me da a entender que es la base del Evangelio, el punto de partida del Evangelio. La primera acción que yo veo en la Biblia registrada después que el hombre peca es Jehová buscando al hombre. Lo primero que se registra en la Biblia, lo primero que está registrado en la Biblia que Dios hace después que el hombre peca es ir a buscarlo. Y el Señor se encuentra con un hombre que está escondiéndose de su pecado. Se encuentra con un hombre lleno de justicia propia. Se encuentra con un hombre que lo está culpando a él, la mujer que tú me diste, la serpiente que tú creaste. Se encuentra con un hombre lleno de suficiencia propia. Se encuentra con un hombre que no quiere ser hallado. Se encuentra con un hombre que quiere escapar de la solución del problema. Pero aún así lo busca. Dios es el que busca. En nuestra condición caída, nosotros llenos de pecado, buscar a Dios solo es posible con el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús antes de irse dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no podría mandarles al Consolador. Y el Consolador es lo que hace que tú te des cuenta de tu pecado. Que tú quieras buscarme. Todo el plan de redención gira en torno a Dios buscando al hombre.
todo el plan de redención gira en torno de Dios buscando a aquel que necesita ser salvado, sanado. Historia de la redención, página 40. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban, cuando gozaban de inocencia y santidad. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el Señor no formuló esta pregunta porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué te infundió vergüenza y temor? La primera acción de Jehová que se registra en la Biblia luego de que el hombre fuera creado es esta. Él buscando a quienes pecaron, a quienes le desobedecieron, a quienes le fueron infieles. Jehová buscando a quienes no quieren ser encontrados. Jehová buscando a quienes se esconden. Jehová buscando a quienes decidieron pecar. A menudo vemos a Dios solo como quien ejecuta las consecuencias de la ley. Nos escondemos pues no queremos enfrentar eso. Como en la historia del principio, lo que motivó a Pedro a esconderse es el pensamiento de que su madre representa el castigo por su transgresión. Él no ve a su madre como quien lo ama, quien sin justificar su transgresión lo ayudará. Nosotros como Adán y Eva, y estas son mis conclusiones, dividimos la justicia del amor de Dios. No entendemos como Jesús cita del libro de Oseas este pasaje de misericordia quiero y no sacrificio. Si pudiéramos ver a ese Dios amante cuya voluntad es que todo lo que me dieres no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, como dijo Jesús, y estoy citando de los evangelios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si pudiéramos ver a ese Dios amante cuya voluntad es que tú te salves, que tú te sanes, si pudiéramos ver a Dios no como aquel que ejecuta el castigo del pecado, sino como aquel que quiere evitarte el castigo del pecado, si pudiéramos ver a Dios con objetividad, si pudiéramos ver al Dios que dio a su Hijo unigénito solo para poder contar con la opción de darte esperanza. Hace unos días estaba orando y el Señor me dio un pensamiento que me ha gustado tanto y me ha ayudado tanto en la oración. Y yo decía, ¿cuán alto pagó Dios cada minuto de oración que yo tengo? El Señor mandó a su Hijo Jesús. Pagó el precio de la sangre de Jesús, solo para que Jesús pudiera ser mi intercesor y siendo mi intercesor yo pudiera seguir hablando con el Padre. Imagínate. ¿Cuánto te parece un minuto de telefonía caro? Es decir, un minuto por $1.000.000 ¿te parece caro? Imagínate que el Señor dio a su Hijo como pago para que tú, yo y Él pudiéramos seguir en contacto. ¡Qué precioso! Ese es el Dios que yo veo. Un Dios que ha entregado todo. Un Dios que dio a su Hijo, que se dio en forma de Jesús para venir a esta tierra a sufrir lo que sufrió. Un Dios que ha dispuesto todo el sistema del cielo. Un Dios que teniendo 100 ovejas, 99 seguras y una que se perdió, dejó las 99 seguras y fue a buscar a esa que se le había perdido. Yo vine a buscar lo que se me había perdido, dijo Jesús. Esa monedita, ese dracma que se pierde en la casa, esa oveja perdida, ese hijo pródigo. ¡Qué pensamiento tan sublime! Si pudiéramos ver a Dios, el que quiere salvar hasta lo sumo, el que quiere salvar al hombre de su pecado, podríamos acercarnos, como escribe Pablo, confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos a Dios como nuestro juez, pero no como nuestro ayudador. Vemos a Dios como quien nos condena del pecado,
pero no quien nos salva del pecado. No entendemos que antes de que su juicio nos condene, su gracia se ha extendido para salvarnos. Que Dios es Salvador, que nos ama y que no ha hecho nada más que buscarnos, que lo ha dado todo a su Hijo para que el hombre pueda ser restituido a su gloria. Hermanos, jóvenes, amigos, cuán diferente se vuelve nuestra percepción, cuán diferente se vuelve nuestra vida cuando dejamos a ver al Dios que Satanás nos presenta y comenzamos a ver al Dios real, del que la Biblia nos habla, de quien encontramos testimonios. Por eso el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Porque conocer la verdad sobre Jesús, conocer la verdad sobre el Padre, nos recrea, nos rehace. Pecar y ser conscientes que Dios nos amó primero, que aún siendo pecadores, dice las Sagradas Escrituras, Cristo murió por nosotros. Sabiendo, como dice Hebreos, que tenemos a alguien cuya única misión, lo único para lo que dedica su vida es interceder por nosotros, para que seamos salvos. Ver a ese Dios real, que no baja como bajó aquel día en el Edén, que no baja para cortar cabezas, que no baja para recriminar, que no baja para reprochar, que baja para salvar. Yo en la Biblia encuentro un Dios íntegro, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy. Un Dios que nunca ha escatimado ningún esfuerzo para salvarnos. Quiero terminar en el libro de los Salmos. Y hay dos salmos que a mí me encantan. Yo sé que la vida cristiana, sin esta percepción correcta de quién es el Señor, es una vida llena de dolor y de sufrimiento. La hermana Guay dice, el mundo necesita ser salvado del sentimiento de culpa, producto de la transgresión de la ley. Pero nosotros no podremos llegar a eso, al menos que tengamos una concepción clara y plena de quién es nuestro Señor. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Yo sé que el pecado trae aflicción. Yo sé que tú, como yo, en muchas ocasiones hemos querido darle la espalda al Señor y no buscarlo en oración. Que pensamos que nuestro pecado es tan grande que no vale la pena seguir trayéndole ese oprobio al Señor. El único pecado que al Señor le duele es el que no es confesado. El único pecado que al Señor le hace daño es el que nos va a llevar a la muerte de la cual Él quiso evitárnosla. El único pecado que a Dios le duele es aquel que no es llevado al trono de la gracia, donde podremos obtener socorro y perdón. El Salmo 27, versículo 13. El Salmo 27 es hermoso completamente, pero me gusta mucho el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Y el Salmo 139 es mi capítulo favorito de la Biblia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubren, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. El salmista pasó por esta situación de querer darle la espalda al Señor. Por eso él dice, ¿a dónde me voy a ir? Porque quiero huir de ti, no quiero orar, no quiero enfrentarme contigo, no quiero estar contigo. A veces vemos a Jesús como Jacob vio al ángel de Jehová, como nuestro enemigo. Pero necesitamos ser golpeados para entender que ese
Dios con el que hemos luchado hasta ahora es nuestro ayudador, no es nuestro enemigo. El enemigo es el pecado. Y un dicho muy cierto, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Si tú eres enemigo del pecado y Dios es enemigo del pecado, tú eres amigo de Dios por ende. Y ir a Jesús con esa percepción te anima, porque tú vas al Señor no siendo cómplice de tu pecado, sino siendo víctima del pecado. Y tú puedes acercarte confiadamente diciéndole al Señor, tenemos un problema en común, tenemos un enemigo en común, me ha ganado una batalla, pero no quiero seguir perdiendo con él, ayúdame. Yo solo no puedo, es un enemigo muy grande, tú lo sabes, yo necesito tu ayuda. Mucho más fácil ir con esa actitud al Señor, es mucho más real, es mucho más sincero, pero vayamos a Él. David, quien escribió el Salmo 139, también escribió, mientras callé, mis huesos se deterioraron. Mientras callé me estaba muriendo, pero en el Señor encontré aliento. El Señor puede hacer revivir, el Señor puede hacerte revivir. Necesitamos cambiar esa percepción que tenemos de Él. Sí, Él es juez, pero es un juez que te ama. Él es juez, pero también es abogado. Vamos a orar. Padre Santo, queremos agradecerte, porque desde el minuto 1, Señor, en que el hombre pecó, tú lo buscaste, porque no esperaste años, porque no esperaste, Señor, como quien espera que se le pase la amargura para dar socorro, sino que en el instante en el que el hombre pecó, Señor, tú te hiciste presente para decirle que no estaba solo. El mensaje que yo encuentro, Señor, es que así como a Adán, así como a Eva, Señor, tú nos ofreces lo mismo, hacernos enemigos del pecado, estar con nosotros, acompañarnos, ser el director de esta pelea que tenemos, Señor, y que queremos abrir hasta la muerte con el pecado. Señor, queremos conocerte, necesitamos conocerte. Queremos estar en esa posición en la cual podemos ser salvos, en ese terreno, Señor, en el que podemos ser salvos. Y eso es en el conocimiento, Señor, pleno de tu misericordia. Perdónanos, Señor, por darte la espalda y por ponernos en un lugar, Señor, donde tu gracia, por más que insista, no puede entrar. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos todo esto en tus manos. Amén.